En realidad el encuentro con mi primera máquina de fotos fue en mi casa porque mi viejo hacía fotografía. Cuando yo era muy chico, mi papá hacía sociales, casamientos, ese tipo de cosas como los fines de semana como para ayudarse en su economía. Y tenía una Contaflex de los años 40 por ahí, una de las primeras reflex que había salido, una reflex de lente fijo. Y, y después tenía una regula que era la que llevábamos a las vacaciones, una cámara de visor así, con el solcito, la nube y todo eso. Así que esas fueron las primeras cámaras con las que tuve contacto. Mi primera cámara, así, que me compré como cuando empecé a estudiar fotografía, fue una Nicormat que me la robaron a los 3 meses. O sea, me duró 3 meses la primera cámara. Y después de eso me compré una Minolta SRT que todavía la tengo. Yo diría que esa fue mi primera cámara, una Minolta SRT mecánica con la que hice todos mis primeros pasos y que todavía la quiero mucho. La compré en el año 85 con 10 años de uso ya y todavía sigue funcionando bien, así que sí, diría que esa es mi primera cámara. En realidad no sé si elegí ser fotógrafo, sí elegí la fotografía. Yo estudié Bellas Artes, dibujaba, pintaba, me gustaba mucho la escultura, el grabado, sobre todo esas dos cosas, escultura y grabado. Y cuando terminé de estudiar, me fui a viajar por Europa, que era como lo que hacíamos todos los estudiantes de Bellas Artes, que podíamos. Al terminar de estudiar íbamos a conocer museos y viajar un poco. Y después de viajar un tiempo me quedé a vivir en Barcelona, estuve un año viviendo en Barcelona. Y ahí fue, creo que fue ahí la primera vez que vi muestras de fotos y entendí que la fotografía podía ser una forma de expresión. Quedó como un poco archivado eso cuando volví a Buenos Aires. No tenía trabajo, hacía changas y tenía todo el equipo fotográfico que había sido de mi viejo. Entonces dije, bueno, voy a hacer un curso de fotografía para aprovechar eso, aunque sea, ¿no? Ya tengo los materiales, por lo menos para aprovecharlos. Y hice un curso de fotografía en el Fotoclub Argentino en 1984 y nada, me encontró a mí la fotografía y es decir, cuando reviví esa historia de ver las imágenes aparecer en una cubeta que había vivido de chiquito con mi viejo, la verdad que me enamoré de la fotografía y la elegí como forma de expresión. Después con los años fui reflexionando más sobre por qué elegí la fotografía y, y hoy tengo más o menos una respuesta que creo que tiene que ver con algo que dice Foncuberta de que la fotografía siempre miente porque no tiene otra forma de ser, que es ser mentirosa, y que depende del fotógrafo lo que hace con esa mentira. Eh, Me gusta mucho eso, en el sentido de que la fotografía es creíble como reproducción de la realidad y a la vez todos sabemos que no reproduce nada la realidad, que es una construcción cultural. Entonces le puedo mentir a la gente a través de las imágenes, siempre con un buen propósito, que es tratar de hacerlos reflexionar sobre lo que nos está pasando, ¿no? Pero apelando a ese gancho inicial que tiene la fotografía de ser creíble como reproducción de la realidad. Creo que eso es lo que más me tira de la fotografía. Básicamente desde hace ya 17 años hago fotografía estenopeica, o sea que los formatos de cámara generalmente son los que necesito para cada imagen que busco, o sea, las construyo yo las cámaras. Entonces, generalmente, digo, en el 90% de los casos podríamos decir, construyo la cámara en función de la imagen que quiero. Si hablamos de los formatos tradicionales, tengo ahí todos los elementos para armarme una cámara de placa. Es un formato que nunca trabajé y que me tienta muchísimo en relación a las posibilidades que tiene de basculación, de modificación de las perspectivas. Y hace poco me encontré en un container un lente de 300 milímetros de un retroproyector y lo tengo ahí reservado
para hacerme una cámara de placa con un súper desenfoque, porque va a ser no tiene diafragmas el lente, o sea que lo voy a usar siempre en máxima apertura y da un desenfoque lindísimo, que es algo que extraño con la fotografía estenopeica, el desenfoque de los lentes. Entonces creo que si en los próximos años hago algún proyecto fotográfico que no sea con estenopeica, va a ser con cámara de placa. El resto de los formatos me interesan todos, pero con ninguno me enamoro demasiado. Prefiero hacer mi propio formato. En realidad eso es una de las cuestiones principales, creo, por las cuales hago estenopeica, porque soy dueño de formular la cámara en función de lo que necesito. En Buenos Aires, mi leitmotiv de no sé, casi todas mis fotografías. Lo pensé mucho eso durante mucho tiempo. ¿Por qué Buenos Aires? En principio no me gusta mucho fotografiar gente. Me gustan más los espacios, los lugares, la historia de los lugares. Y descubrí en algún momento que yo necesito conocer las cosas para fotografiarlas. No, cuando viajo saco fotos turísticas, no me puedo comprometer mucho con la fotografía que hago. Necesito realmente conocer lo que voy a fotografiar. Y la ciudad que realmente conozco es Buenos Aires y por eso tal vez me inspira. Además de que, bueno, creo que es una ciudad hermosa que tiene muchas muchas diferencias entre un barrio y otro, entre el centro y los barrios, mucha variedad de edificación, de formas de, no sé, de plantar árboles en las veredas, qué sé yo, hay como diferencias bastante notorias que tal vez son similares a las que hay en cualquier ciudad del mundo, bueno, pero es la que yo más conozco. Eh, Me motiva visualmente, me motiva Buenos Aires, pero a mí muchas series fotográficas o muchos trabajos fotográficos me aparecen motivados por lecturas. En realidad los libros, los textos, las poesías inclusive son elementos que me motivan mucho para la imagen. Así que los podría poner también ahí como cosas genéricas que me motivan a hacer fotos. Espero. Tengo mucha paciencia. Eh, Hace muchos años tuve una crisis muy fuerte con la fotografía. Estuve como un año sin siquiera casi hacer fotos y me preguntaba si realmente valía la pena hacer fotos. Eh, y descubrí la respuesta. Descubrí que si uno entiende para qué hace fotos o por qué hace fotos, y esto tiene que ver con la respuesta de por qué uno elige la fotografía o, o por qué se dedica a esto, si uno entiende por qué hace fotos, no importa el tema, no importa que uno se pase 2 o 3 años sin hacer fotos, en algún momento va a volver algo que nos interese y vamos a agarrar la cámara de nuevo. No me desespera. En ese momento de crisis sí estaba desesperado porque yo creía que la fotografía era lo mío y de repente no tenía ideas. Entonces digo, pero ¿realmente soy fotógrafo o no soy fotógrafo? Y después descubrí que sí, que, bueno, no sé si que era fotógrafo, pero que la fotografía era lo que me interesaba más que otras formas de expresión y que si yo estaba seguro de por qué había elegido la fotografía, algún día iban a volver los temas y las inspiraciones. Y fue así, de hecho, y sigue siendo así. Me siento a esperar, diría. Leo, miro, pero no me desespera el hecho de que no haya inspiración. Depende mucho del proyecto, pero en general, a partir del proyecto, a partir de que surge la idea, pasa un cierto tiempo en que voy madurando la idea, que es como una actividad casi inconsciente que voy haciendo. Mientras hago otras cosas, la idea está ahí. Un día digo, ah, ya sé, y ahí empiezo. Generalmente por la construcción de la cámara. Eso lleva un tiempo de pruebas técnicas para ir logrando los resultados. Y cuando tengo todo eso listo, ahí empiezo a hacer las tomas fotográficas. Generalmente es más largo el proceso de preproducción, podríamos decir, que el de producción en sí mismo. Es decir, no sé, el último trabajo que hice estuve
2 meses en la preproducción y después hice todas las fotos en una semana. Porque una vez resuelto el tema técnico, la idea ya estaba, bueno, fue salir y hacer las tomas. Fue la parte más relajada. En general pasan por ahí. Algunos, en lo que más demoro por ahí es en ese proceso de entre que tengo la idea y el proyecto empieza a tomar forma, que es como ese trabajo inconsciente. Yo digo inconsciente, no es inconsciente obviamente, pero es un trabajo en el cual yo voy pensando detalles de ese proyecto mientras estoy haciendo otras cosas. Entonces por ahí un rato que voy en el colectivo, un rato que estoy, no sé, escuchando música, los pocos ratos libres que tengo, voy aportándome detalles para el desarrollo del proyecto y cuando tengo eso más o menos cerrado, recién ahí empiezo. No soy de tirarme a ponerme a trabajar sin tener más o menos cerrada la idea del proyecto antes. Porque, por un lado, por una cuestión de tiempo y por otro lado, porque no me banco mucho la frustración de que las cosas no salgan. Entonces prefiero primero estar más o menos seguro de para dónde voy a ir y después empezar. Y antes de hacer las fotos, al hacer las cámaras yo mismo, tengo que controlar un montón de aspectos de la cámara para que el resultado final sea el que yo quiero en cuanto a, bueno, nada, ángulo de visión, de definición, contraste, todas las cuestiones que hacen a la toma fotográfica. Y intento que todo eso esté bien controlado desde lo técnico antes de salir a hacer fotos. Por la misma razón que antes. Cuando salgo a hacer fotos quiero tener las fotos que estoy buscando, eh, no tener otra cosa. Entonces hago pruebas técnicas, no sé, en la terraza de mi casa, en el patio, en la vereda, hasta lograr el resultado que yo busco y recién ahí pongo en marcha el proyecto. Ese es más o menos, en general. Hay veces que no, pero en general el proceso es así. Primero te tiene que llegar de alguna manera, te tiene que mover algo. Si no te mueve algo, me parece que se olvida la fotografía. Vemos demasiadas fotos todo el tiempo, todos los días. Te tiene que mover algo adentro. Creo que en eso influyen un montón de aspectos, desde aspectos técnicos, compositivos, temáticos, misteriosos, que no sabemos cuáles son, pero que están ahí. Creo que ese es un punto a favor de la foto. Y el otro, para mí, te tiene que hacer pensar, te tiene que hacer reflexionar sobre algo. Eso es una segunda instancia, que creo que es muy importante, y por lo menos yo lo busco, trato de buscarlo en mi trabajo personal, no como espectador. ¿Sí? Hay fotografías, yo siempre cito a Oscar Pintor en ese aspecto, que me parece un fotógrafo excelente, y que por ahí sus fotos no me llevan a reflexionar sobre un tema en particular, pero sí me hacen ver el mundo de otra manera, me hacen ver el mundo más lindo, me hacen ver el mundo más amigable, no sé, hay algunas cosas que me transmiten su fotografía que no son conceptos, son más bien sensaciones que me parecen que las hacen como muy fuertes. Eh, Igual para mi trabajo busco otra cosa, no me alcanza con eso, quiero pinchar un poco al espectador para que piense sobre algo en general, trato de que pase eso. Bueno, una es un aspecto muy importante es el blanco y negro. O sea, no concibo mi lenguaje fotográfico en color. Es como algo que no sé, está como fuera de mi esfera el tema de manejar el color en la imagen fotográfica. Me parece que el blanco y negro va específicamente con las cosas que yo quiero transmitir. Después me dice alguna gente, yo no lo creo mucho, pero alguna gente me dice que tengo composiciones fuertes, composiciones eh, marcadas en las imágenes. Si están ahí, debe ser de todo lo que estudié composición en mi paso por Bellas Artes, que está ahí integrado en algún lugar del cerebro. Pero no lo busco especialmente, si sale, sale. Eh, y después creo que también tiene que ver con el lenguaje, la impronta artesanal, es decir, el que se vea de alguna manera el trabajo manual en la imagen, en la copia,
en la cámara que construyo. Para mí tiene una relación muy fuerte con eso, la fotografía, tal vez porque de chiquito mamé eso del laboratorio, de meter los dedos en los químicos, de hacer las cosas con las manos. Entonces, que es algo que en la fotografía digital extraño. El tema de tener algo concreto en la mano cuando uno termina de hacer una imagen, tener un papel en la mano y ver la imagen sobre un papel. Eh, Creo que eso también de alguna manera está en mi lenguaje. Eh, pero no podría como discriminar muchas más cosas del lenguaje fotográfico. Eh, Creo que hacer retratos, es trabajar con personas. Eh, Durante todos mis primeros años de fotógrafo, siempre hice, bueno, lo que decía antes, ¿no? Fotografías de espacios, de edificios, de detalles, de rincones. Y yo siempre decía que no me interesaba sacarle fotos a la gente. Y una vez, precisamente con formato desafío, un colega me dijo, pero ¿no te interesa o no te animás? Y fue como, ¿no? Una mojada de oreja, como decimos en el barrio. Y dije, bueno, durante el próximo año me voy a dedicar a hacer fotos de gente. Y estuve un año haciendo retratos, parando gente por la calle para sacarle fotos, cosa que me costó un montón al principio, después lo fui piloteando. Y después de un año de hacer muchos retratos y muchas fotos de gente, ratifiqué que no me gustaba sacarle fotos a la gente y volví a lo mío. Pero ya con mucha más convicción, ¿no? No, ya nadie me puede apurar con la pregunta de, pero es que no te animás. No, sí, me animé, lo hice, me costó, me animé, lo hice y sigue sin gustarme. Este, pero creo que ese fue el mayor desafío porque decidí a partir del guante que me arrojaron, de decir, bueno, me voy a dedicar un año más a sacar. Obviamente que durante ese año también hacía otro tipo de fotos, pero específicamente cada vez que agarraba la cámara decía, bueno, algún retrato tengo que hacer, a alguien tengo que fotografiar. Y la verdad que no me encontré cómodo. Pero bueno, creo que fue el mayor desafío ese. Mm, ¿Puedo contestar en un lugar común? La que voy a hacer es la más importante. Este, no, creo así como resumen de lo que yo pienso de la fotografía, creo que Visiones Encontradas es la serie que podría decir que más me representa. Es una serie donde que surge a partir de una reflexión sobre un texto que leí, que logré de alguna manera unificar la reflexión sobre el texto que tenía que ver con la fotografía y con el tiempo. eh, Logré relacionarlo con lo que estaba pasando en el país en ese momento, en el 2001, de la crisis, los cartoneros y digamos que cartoneé las cosas para hacer la cámara y cada foto está hecha con un objeto distinto encontrado en la calle. Eh, las fotos son de Buenos Aires, cada foto tiene su impronta personal o particular, no podría ser personal, cada foto tiene una impronta particular a partir del objeto con el que está hecha. Eh, Digo, me parece que cierra y tuve que hacer un montón de pruebas e investigaciones técnicas para lograrla. Entonces creo que resume un poco todo lo que dije en otro momento de unificar la técnica, la imagen, lograr transmitir algo a través de las fotos, lograr hacer reflexionar un poco a la gente que va a observar las fotos sobre lo que está viendo o sobre el motivo que origina lo que está viendo. Y, y por otro lado fue una de las series que más veces expuse, que tuvo como buena repercusión en la gente, fotos que todavía me cruzo con alguien por ahí, la gente se acuerda de haberlas visto. Digo, en ese sentido creo que sí, que fue la más importante. Bueno, a ver, tengo influencias de algunas muy conscientes y otras que fueron apareciendo en mi trabajo y ahí las descubrí. Eh, las primeras que recuerdo fueron de André Cartés y de Robert Frank. Fueron dos fotógrafos que me marcaron mucho
y durante mucho tiempo mis fotos se parecían mucho a las de ellos, aunque yo no me daba cuenta. Porque bueno, antes de la estenopeca también tuve mi pasado con cámara, con lentes. Y andaba mucho por la calle con la cámara y había visto muchas fotografías de ellos dos y obviamente me quedaron cosas que fui replicando por ahí como hacemos todos. Después, un poco más conscientemente, me influyeron Coppola, me influyó Humberto Rivas muchísimo en su estética, me influyó Jorge Aguirre también en su agudeza para mirar la realidad, ¿no? Que yo no tengo, obviamente, pero siempre me pareció genial poder hacer fotos como las que él hacía. Eh, y después, más acá, Sugimoto. Sugimoto que me parece uno de los más grandes fotógrafos del siglo XX, por lo menos de la segunda mitad del siglo XX, tipo que maneja la técnica como un maestro que es y cada serie que hace tiene un concepto muy profundo, casi siempre alrededor del tiempo, que es un tema que a mí me interesa muchísimo. Hoy por hoy es como mi fotógrafo de cabecera, digamos. Es el que más me gusta y el que sigo y el que me gustaría llegar a ser como él en algún momento. Eso sí es una influencia mucho más consciente, me gusta mucho el tipo de trabajo que él hace. Pero yo siempre aclaro que como tengo una formación en Bellas Artes, siento también que tengo mucha influencia de artistas plásticos, además de fotógrafos. Eh, no sé, Kandinsky, no solo por su obra, sino por sus escritos. Berni, por supuesto, con el que me siento súper identificado. Eh, Algunos de los constructivistas rusos, Malevich, porque en un momento sus obras me gustaron muchísimo. Y también pondría en el bloque de influencias algunos escritores, porque John Berger es un tipo que me motiva mucho. Tiene una mirada de fotógrafo increíble en todos sus textos. Juan José Saer también, tipo que cada vez que leo un libro de él me dan ganas de hacer fotos. Es como un motivador que viene por otro lado, que viene por el lado de la literatura, pero creo que los pondría en la misma categoría casi de influencia que a los fotógrafos, a todos ellos, a los artistas plásticos y a los escritores. Y me olvido de un montón seguro, pero ahora son los que me salen en este momento. Recién hablaba de Sugimoto, su serie de los cines, de los teatros convertidos en cines, me partió la cabeza. Esa fue una serie de fotos que cuando la vi dije, wow, me hubiera gustado hacerla yo. Me parece una idea genial, súper bien realizada y con una profundidad conceptual increíble. Eh, Eso en lo más cercano. Me pegó mucho también, recuerdo muchísimo cuando vi la muestra, no era una serie en particular, creo que había fotos de distintas series, pero una muestra de Martin Parr que vi en la fotogalería del Teatro San Martín en los años 90. La mayoría de las fotos eran de la serie El costo de vida, pero creo que había algunas también de Last Resort, pero eran todas más o menos de la misma época. Me pasó con esa serie que la vi todas las fotos y entendí perfectamente lo que el tipo quería transmitir, lo que quería decir con su serie de fotos. Después leí el texto del catálogo, que creo que lo había escrito Travnik en su momento, explicando un poco los orígenes de la serie, el concepto, y lo único que hice fue descubrir que todo lo que había pensado estaba bien, o sea que, y me pareció genial que un tipo pudiera transmitir tanto con una serie de imágenes. Esa serie también me acuerdo que me pegó. Y por supuesto la serie de los americanos de Robert Frank, que también cuando la vi me voló la cabeza. Y en ese momento dije, este es el tipo de fotos que yo quiero hacer. No en Estados Unidos, no por supuesto, en cualquier lado, pero es el tipo de fotos que transmiten, que movilizan, que... Pero si tengo que elegir una, me quedo con la de los cines de Sugimoto, que me parece
impresionante. Ah, pienso lo mismo que se piensa desde la teoría del arte contemporáneo, que es casi imposible de definirla. Eh, hay como demasiadas cosas, no sé si demasiadas es el término porque suena peyorativo, hay muchas cosas que pueden considerarse fotografía y, y es como difícil ponerle límites, no sé, me gusta que se pueda hacer cosas distintas en la fotografía contemporánea. Digo, hoy en una colección de fotografía contemporánea encontrás, no sé, a Andreas Gurkis y a Paolo Scioli, que son como dos opuestos absolutos, ¿no? El tipo que trabaja con cámara de placa, haciendo copias monumentales, junto con un fotógrafo italiano que hace microestenopeica, con cámaras construidas por él y materiales vencidos, y los dos por ahí integran la misma colección de fotografía. Entonces eso me parece interesante, que es una apertura que se dio en relación a, no sé, cuando yo empecé a hacer fotografía, si no eras Cartier-Bresson no existías. Era como, lo único que se podía hacer era fotografía directa, sin reencuadre, en blanco y negro. Porque todo lo demás era de fotoclubista, pictorialista o no sé quéista. Había como una cerrazón muy grande en lo que se podía y lo que no se podía hacer en fotografía. Eso absolutamente se perdió, por suerte, a partir de los 90, eh, pero también lleva a unos límites que por ahí son difíciles de definir. Entonces, no sé muy bien qué es la fotografía contemporánea. A mí lo que me gustaría, y que es algo que siempre discutíamos en un grupo de fotógrafos amigos, es que fuera naciendo de a poco una fotografía argentina, una fotografía con características nuestras, cosa que es muy difícil en esta época de globalización. Hay algunos ejemplos, por ahí Marcos López es un ejemplo de fotografía muy argentina, pero no hay como un movimiento en que uno pueda identificar a los autores argentinos por alguna cuestión particular formal o conceptual. Eh, pero me parece que es parte de lo mismo, es como que todo se internacionaliza, todo está permitido, hay mucho híbrido también en el mundo fotográfico, digo, de fotografía digital, más elementos de la plástica, más fotografía tradicional que se sigue haciendo. Están como medio imprecisos los límites, pero yo en general lo celebro eso, me parece que está bueno que se pueda hacer de todo. Entonces, si le tengo que poner una definición a la fotografía contemporánea, diría que es amplia y que permite muchas libertades. Creo que eso. Y el valor que tenga para el que lo necesite. Yo me eduqué informalmente y tenía formación en artes. Creo que eso me ayudó mucho a mi formación como fotógrafo. Entonces, hasta tanto cuando no existían las escuelas de fotografía y alguien me preguntaba, ¿y cómo hago yo para estudiar fotografía? Yo les decía, mira, hacé cursos con los mejores de cada especialidad y anotate en la carrera de artes de la UBA. Y me parece que con eso vas a tener una formación excelente. Una carrera teórica en artes y la práctica de la fotografía hecha con eh, los mejores representantes de cada especialidad. Digo, si querés, no sé, hacer fotografía publicitaria, busca el mejor fotógrafo publicitario y hace un curso con él y así sucesivamente. Creo que las escuelas de fotografía vienen a suplir un poco eso, eh, o la educación formal en fotografía viene a suplir un poco eso, juntando esas dos cosas en un mismo espacio, la educación técnica y la cuestión artística o cultural, no sé cómo llamarla, por otro. Eh, pero no creo ni que sea necesaria, ni que sea mucho menos imprescindible para ser fotógrafo. Pero está buena para ordenar lo que uno aprende, me parece. Siempre la educación formal te organiza los estudios, de alguna manera. No sirve
como una cosa sola. Digo, si uno simplemente va a una escuela de fotografía y hace una carrera de fotografía, no se va a convertir en fotógrafo. Tiene que tener intereses más allá de eso, de lo que rescata de los profesores de la escuela, investigar por su cuenta lo que más le interesa, practicar, también por ahí hacer cursos de temas que en la escuela no se ven. Digo, la formación me parece que va mucho más allá de una educación formal. Sí me parece que ayuda a ordenar los conocimientos. De hecho, yo doy clases en algunas instituciones formales que enseñan fotografía y muchas veces tengo de alumnos a fotógrafos, es decir, gente que ya está trabajando de fotógrafa, que hizo como una carrera autodidacta y que en determinado momento se da cuenta que tiene que ordenar lo que sabe porque si no se le complica mucho la vida. Y por ahí va a ser una carrera a estudiar cosas que ya sabe, pero en la carrera lo que hace es ir ordenando esos conocimientos de alguna manera un poco más sistemática para que se le facilite el acceso a esos conocimientos. Creo que por ese lado ayuda mucho. Yo no sé si haría una carrera de fotografía si en este momento empezara a hacer fotografía. En su momento no tuve la oportunidad porque no había. Y en este momento no sé si la haría. Yo creo que seguiría con la misma fórmula que planteaba antes. Yo haría una carrera en artes y estudiaría fotografía por otro lado, cursos de fotografía por otro lado. Eh, pero creo que puede servir. A mucha gente le sirve la educación formal. Mm, ¿Qué le doy a la fotografía? Qué pregunta difícil. La verdad que no. Creo que. No, pero me suena como muy pedante. Decir que le aporto una mirada más. O le doy mi mirada. Esa podría ser una respuesta. Eh, eh, sí, podría decir que le doy a la fotografía estenopeica, que porque a partir de empezar a hacer fotografía estenopeica, de difundirla entre mis alumnos, después de organizar con algunos colegas los primeros encuentros nacionales de fotografía estenopeica, le di mucha difusión a la fotografía estenopeica, por lo menos en Argentina. Y creo que muchas de las cosas que están pasando hoy en fotografía estenopeica en el país tienen que ver con esos primeros movimientos que hicimos con los colegas de Opción Estenopeica. Eh, eh, Creo que ahí sí hice un aporte de alguna manera por lo menos a una forma de la fotografía. A la fotografía en general, no sé si le doy algo. Si le doy algo es mi mirada, que es personal y que soy el único que se la puede dar, pero la mirada personal, entre comillas, de todos los fotógrafos está tan contaminada de las miradas de los fotógrafos que admiramos y que vimos antes que no sé hasta qué punto es propia o es una sumatoria de influencias. Eh, lo que le saco es un montón, eso sí. O sea, voy en ganancia y lo que le doy para mí es muy poco y lo que le saco es un montón porque ayer contestaba a un reportaje para una exalumna que está haciendo un trabajo y me pidió unas preguntas, este, y puse que la fotografía estenopeica, pero lo podría extender a toda la fotografía, es una magnífica manera de sublimar obsesiones, ¿no? Uno pone ahí un montón de cosas que, que tiene para sacar y las pone en la fotografía y la fotografía le devuelve un poco de salud a partir de eso, ¿no? De poder sacarse de encima las obsesiones. Y después saco un montón de relaciones, la mayoría de mis amigos de hoy en día los conocí a través de la fotografía, a la mayoría. Hay muchos que tengo de antes y que siguen estando ahí fieles, pero la mayoría de los amigos con los que cuento hoy los conocí a través de la docencia en fotografía o de la fotografía como actividad. Este, y le saqué muchísimos momentos de placer, tanto en el hacer fotografía como en el enseñar fotografía, que me parece que son dos cosas que en mí por lo menos se juntan tanto que cuando me preguntan qué hago, yo digo, soy fotógrafo docente o docente fotógrafo. No sé muy bien, todavía no decido cuál de los dos términos va adelante y cuál atrás, porque realmente para mí son dos actividades que están
absolutamente enganchadas. Entonces también de ahí a la fotografía le vengo sacando desde hace muchísimos años mi forma de supervivencia económica, tanto desde hacer fotos como desde enseñar fotografía. Así que va en pérdida conmigo la fotografía. Y básicamente, a ver, la primera es, fue durante algún tiempo esto que hablábamos antes de la falta de inspiración o la falta de deseo o de voluntad o de, como quieran llamarlo, de hacer fotos, que en algún momento me resultó como un ancla bastante pesada. Eh, Después, la imposibilidad de acceso económico a algunas cosas, en algunos momentos. Hoy no, y no porque tengo mucha plata, sino porque por ahí me las rebusco de otra manera. Pero en algún momento, y esto todos los que llevamos varios años en fotografía lo sabemos, se hacía muy difícil todo, comprar materiales, ni hablar de comprar equipo, o comprar película y papel para hacer copias. Era como, en algún momento casi imposible. No, no sé, finales de los años 80 un sobre de papel fotográfico era el equivalente al sueldo de un maestro. Entonces, es como, ¿cuándo me compro un sobre de papel para hacer fotos? Sí, uno por año, me compraba dos por año. Entonces, todos los deseos de hacer cosas estaban imposibilitados por el tema económico. Eh, Creo que lo podría poner como el problema más grande. Es un poco nada, como prosaico, pero sabemos, los que hacemos fotografía sabemos que todo el medio fotográfico involucra cantidades de dinero siempre, porque uno necesita un equipamiento, necesita, digo, aunque sea lo mínimo. Yo hoy logré llevar eso al mínimo indispensable, es decir, lo único que tengo que comprar son materiales sensibles, rollos, papel fotográfico, químicos, el resto me lo fabrico yo. Entonces estoy como en un punto de ventaja con otros fotógrafos. No necesito comprar lentes, no necesito comprar cámaras, ni siquiera baterías, ni tarjeta de memoria. Digo, en ese sentido estoy, pero por el tipo de fotografía al que yo me dedico en este momento. Si uno habla de la fotografía en general y con cámaras comerciales, siempre es un problema el tema del costo de los materiales. No están en concordancia con nuestros ingresos en general. Entonces se hace muy difícil todo. Eh, pero bueno, por más prosaico que suene, creo que también es una realidad argentina, ¿no? En general uno de los problemas más grandes que tenemos es económico. Así que creo que encaja. En realidad, de las cámaras estenopédicas que construí, me cuesta desprenderme de todas. Cada una es como un elemento único y construido por mí y que sirvió para una serie de fotos. Es como difícil. He regalado algunas cámaras estenopédicas que construí, pero no las usé en una serie que me importara. Digo, las que construí y, y las usé en alguna serie que me gustó, se me hace muy difícil porque no las puedo separar de la obra. Eh, pero en general a mí me cuesta bastante desprenderme de todas las cosas que me sirven y que me gustan. Entonces, tengo, no sé, tengo dos cámaras de 35 milímetros, no tres, ahora tengo una Rolleiflex, tengo varias cámaras que no uso en realidad porque hace 16 años que no uso cámaras con lente y sin embargo en algunos momentos que necesité plata, yo jamás pensé en vender una, o sea, no se me ocurre desprenderme de mis cámaras de fotos, de ninguna. Eh, pero no sé, no sé si está bueno eso. Me parece que uno tendría que liberarse más de los objetos. Pero en realidad las quiero a todas, a mis cámaras. No me desprendería de ninguna. Y esto que hablábamos la otra vez, si me pasa cuando hago una muestra. Si alguien de todos los que está viendo la muestra viene y me dice que mi fotografía le hizo pensar en algo, lo hizo reflexionar sobre algo, yo estoy hecho. Digo, bueno, valió la pena hacer la muestra. Eso me gustaría.
que puedan tomar de las imágenes algo que yo intento poner, que es intangible, que es difícil de ver, que es subjetivo y que es interpretable, pero que tiene que ver con lo que yo pienso sobre determinadas situaciones o lo que siento sobre determinadas situaciones que vivimos y que eso le dispare algún tipo de reflexión al que la ve. Eh, si sucede eso, ya está, estoy hecho. Me encantaría que eso pueda pasar. Es una relación más complicada de lo que parece, pero creo que es básicamente el soporte de la memoria desde que apareció. Siempre cito algo que dice John Berger, que hoy lo nombré como inspirador y en esto también me inspira, que en un texto que ahora no voy a recordar cuál es, dice que cuando uno piensa en qué fue lo que... O sea, que cuando apareció la fotografía, mucha gente relacionaba la fotografía como un medio para reemplazar a la pintura, el grabado, el dibujo. Pero él dice que en realidad la fotografía vino a reemplazar a la memoria, que a partir de la fotografía uno recuerda mucho más las cosas por las fotos que tiene que por realmente lo que recuerda. Eh, Susan Sontag dice algo parecido, sobre que uno construye a veces inclusive sus recuerdos de infancia a partir de la fotografía. Yo tengo recuerdos de cuando era chico que no los puedo tener. No los puedo tener porque era demasiado chico para tener recuerdos y los tengo porque después vi las fotos, porque como mi viejo hacía fotografía, bueno, todo el tiempo me estaba sacando fotos cuando yo era chico, a mí, a mi hermana, a mi vieja. Entonces hay muchos momentos que yo creo recordar, como si recordara el momento de haberlos vivido, pero que en realidad los recuerdo a través de la fotografía, no de mi memoria. O sea, que es como una extensión de la memoria, la fotografía. Eh, William Klein decía algo parecido, que él decía que cuando revisaba sus contactos, básicamente lo que, además de ver las fotos que había hecho, lo que le pasaba era que recordaba cada detalle del momento en que las había tomado las fotos. O sea, como que al hacer la fotografía también estaba registrando de alguna manera lo que sentía en ese momento, en su memoria, y que esos recuerdos aparecían cuando volvía a ver las fotos. Entonces era como un ancla para la memoria. Yo creo que pasa por ahí la cuestión. Eh, por ayudar a fijar puntos en el espacio y en el tiempo, y que cada vez que las vemos las fotos nos remiten de alguna manera a esos momentos. Eh, de hecho, es muy común que alguien viendo una foto diga, ay, no me acordaba de esta foto. Por ejemplo, no sé, fotos nuestras que tienen nuestros amigos o nuestros familiares, y las vemos, uy, no me acordaba de esta foto, pero en el momento que la vemos, como que empezamos a rebobinar y hacemos como una especie de rememoración del momento en que esa foto se tomó y nos vienen por ahí recuerdos que si no fuera a través de la foto no sabríamos de dónde sacarlos. Me parece que pasa por ahí, es como una prótesis, ponele, para la memoria, algo que nos ayuda a recordar. Eh, Creo que sí. Por otro lado, es también demasiado efímero eso. Citando otra vez a Berger cuando habla de lo público y lo privado en la fotografía, que dice que la fotografía privada siempre tiene más sentido que la fotografía pública en relación a que tiene un contexto, ¿no? Él pone como ejemplo, si yo tengo una foto de alguien en un portarretratos es porque tengo una relación con ese alguien, una relación que va más allá de la imagen, más allá de la foto. Pero también pasa que esa foto, después de mucho tiempo, ese alguien no significa nada para nadie, porque si toda la gente que lo conocía se murió, se fue, no está, no tiene esa foto, pasa a ser la foto de un desconocido. Entonces ahí ya no está anclada a la memoria de nadie, o en todo caso es un registro social de una época, pero ya no está relacionado directamente con la memoria de nadie. Entonces ahí por ese lado también creo que cumplen su función como prótesis de la memoria mientras hay alguien que se acuerde de algo viendo esa foto.
Y después ya deja de cumplir esa función y pasa a ser otra cosa, que no sé muy bien qué es, pero es otra cosa. Creo que pasa por ahí. Y creo que la mayoría de las fotos que sacamos tienen que ver con eso, con poder recordar después lo que estamos fotografiando. Eh, Me parece que por ahí está el tema.